Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy surcamos los mares con Original Navy Cat de Capstan. Pues muy bien, ruteros, hoy traemos por fin la otra propuesta de Capstan, el Capstan conocido por todo el mundo como Capstan Azul. Traímos hace tiempo el amarillo y la verdad es que teníamos ganas de traer este. Ahora mira, Dani está ahí con su flake ya todo emocionado. La verdad es que siempre decimos, o casi siempre decimos, que teníamos muchas ganas de traer según qué tabacos, pero es que este realmente era uno de los que compró Sergio hace poco. Y la verdad es que era un tabaco que teníamos una alta expectativa en él. Hace mucho tiempo, que no sé si alguna vez lo probamos en el Pipa Club hace años, de tantos tabacos que nos dejaron a probar, pero realmente hacía mucho tiempo que no lo probábamos y teníamos muchísimas ganas de traerlo, probarlo y a ver qué tal. La verdad es que es un tabaco que hace tiempo ya que está en la lista de pendientes. Muy recomendado también por vosotros, siempre nos habéis dicho traer el Capstan Azul, pues aquí lo tenemos. Que Dani ponga ahora un vídeo que se vea girando nuestro modelo tabaco. Y nosotros pues vamos a ir cargándonos la pipa. Yo he llegado a hacerlo como un corte suelto. Como dicen mis compañeros, masticado por un grillo. Como siempre lo hacemos, más o menos. Sí. Cada uno a su estilo. Realmente, güey, mira, un poco más y me cargo un pelo de gato ahí. Y bueno, pues eso. Lo he notado quizás, a mi parecer, un pelín más húmedo porque no lo hemos dejado airear tanto rato y he decidido pues, cortarlo un poco, que coja más oxígeno, el tabaco coja más aire, y por eso también en parte lo he troceado más. Que hoy, bueno, he tenido algunos asuntillos que atender antes de empezar a grabar y la verdad es que no me ha dado tiempo de sacarlo y poner a airear un poquito. Así que ya sabéis quién tenía la culpa y quién tenía el tabaco. Pero bueno, realmente los Capstan son tabacos que, por la experiencia que tuvimos con el Gold Navy Cat, es que luego fuman muy bien. Y a ver qué tal. Ya de entrada debo decir que por el olor, que ahora si acaso pues abrimos un poco la lata y compartimos. Yo como ya me la he cargado, la Pues yo por primera vez. Me parece a mí que me llama más la atención que el otro. Sí, la verdad es que... Ya que lo ha abierto Dani, que vaya comentando el primero. A ver, se nota la Virginia totalmente porque es Virginia puro. Pero como anteriormente hemos hablado entre nosotros, huele como a tomatito. Sí, huele como al jugo del tomate o a ketchup o algo así. Tomate frito. Sí, pero muy agradable, como un olor así, dulzoncete también, pero con esos recuerdos como realmente del jugo como de tomate. A mí me vienen esos recuerdos. Totalmente. Hay que decir también que las solapas del papel donde... El Gold Navy Cat nos venía con el papel típico blanco y con como un adhesivo que era como una púa de guitarra, que yo le llamo la púa, ¿no? Que es como un triangulito. Este parece que han imitado como el del Virginia Flake de McLaren, solamente que no está sonografiado con las letras, pero un papel muy bonito además. Sí. Que es duro, un detalle que, bueno... Es duro y resistente, no como otros. Que realmente no sabemos si siempre ha venido así o es algo nuevo, pero claro, la diferencia de uno al otro nos ha llamado un poquito la atención, porque la verdad es que el empaque es como muy bonito, queda como muy brillante, muy bonito todo. La verdad es que sí. Que bueno, ya lo habréis visto también en la toma de detalle y tal, pero son detalles, ¿no? que hay que ir mencionando. Los flakes también vienen muy bien cortados. Lo único que parece que estos, parecía que el que compramos del Gold Navy Cat parecía como que estaban más apelmazados o sea, lo que es el flake. Y este es como que se rompe un poquito más. Sí, este se rompe un poquito más, cuesta un pelín más de separarlos. Pero también eso depende a lo mejor de la lata que nos tocó. Claro. Tampoco sabemos si es la diferencia entre uno y otro. Pero realmente una vez el empaque es precioso. Y vamos a dar un fueguecito a esto. Poce. Pequeñito, recogido. Yo para mí es como si lo probara por primera vez, porque hace muchos años, ya digo, y no sé si en el Pipa Club alguna vez lo probamos, porque es que no me acuerdo. A mí me suena de que lo sacaron, pero para mí va a ser como nuevo. ¿Qué tal va el lanzallamas? Creo que me he pasado. Me he pasado de potencia. Entrada ya en el primer toquecillo, que a veces hay tabacos que son como muy amargos. No está mal, ¿eh? Bueno, pues
yo ya voy a dejar que se apague. Y bueno, de entrada, como hemos dicho, es un tabaco que es todo Virginia. Indican que es Virginia maduro. Si quieres, tenemos la web del fabricante a mano, ¿no? Sí. Con el tabaco para mirar un poquito a ver qué nos dicen y demás, pero bueno, es un tabaco que realmente yo lo he desmenuzado. El flake tiene un manejo muy bueno. Se rompe muy bien, es de esos que haces así con la mano y enseguida se rompe. Como hemos dicho, lo que es la lata, el envase, es precioso, es muy bonito. Es una cosa que tiene este tabaco también, igual que el otro Kaftan. Son tabacos que, de hecho, una de las anécdotas es que era un tabaco preferido de uno de los escritores que más nos gusta a nosotros tres. Sí, al menos eso afirman en Tabaco Reviews y no sé si en algún sitio. Y bueno, pues vamos a tener hoy el placer de probar y reseñar este tabaco que era uno de, según dice, como las leyendas y los mitos del señor Tolkien. Así que a ver qué tal. No, quizás la receta o no sea lo mismo que el tabaco de hace 70 años, pero bueno. Seguramente. Voy a ir dándole aquí el segundo fueguecico. Todo va cambiando y supuestamente mejorando. Bueno, eso de mejorar. Supuestamente, ¿vale? Las cosas cambian y... Hay cosas de tecnología que sí que mejoran y hay cosas... Eso es un tema, un debate que no sé si sería bueno abrir. No, mejor que no. Porque hay muchas cosas que con el tiempo yo creo que han perdido. Mejor no meternos en según qué Hay conversaciones. cosas de tecnología y demás que sí, que bueno, ha habido avances, está claro. Pero a veces es como que la esencia humana... Por lo dicho, sigamos con el tema. Y bueno, cambiando de tema, obviamente las cosas cambian porque, mira, por ejemplo, aquí ya sé que no es el mismo, que es el Kaftan amarillo, pero haciendo limpieza el otro día me encontré una vieja lata del Kaftan amarillo, que aquí podéis ver cómo era, la diferencia entre una y la otra, que tiene pequeñas marcas, pero bueno, me hacía gracia sacarla y que se viera un poco el formato de antiguamente. Hay un ataúd, ahí te imaginas un duendecillo durmiendo. Sí, pero a mí personalmente me gustaba más. Son 50 gramos igual, o sea que no... Lo que es la Venía como más cantidad... comprimido, claro, Sí. venía todo en uno, así... Hasta pone cuánto costaba. 6 euros. No, 6 no, euros. no puede hacer tampoco tanto tiempo porque... Hombre, a partir del 2000 ya eran euros. Claro, sería por ahí por la época, cuando empezamos, 2008 o 2007. Ahí Pues está, sí, si quieres la puedes diferencia. dejarla por aquí. Mira, como si fuera una placa de caballero. Pues sí. La verdad es que de entrada el tabaco tiene ese toque de los Virginias así herbal. Que se nota que es maduro este Virginia, se nota. Sí, pero... Se nota, sí. Sí, pero a la vez es como... Por lo menos yo lo noto así, como... herbal y... que no tiene el toque como otros Virginia más maduros. Es como un... Lo noto muy sabroso también, muy sabrosete. Sí. Pero quiero decir, no tampoco tan fresco como a lo mejor el Gold Navy Cat, que es un poco más... aún más herbal, aún más fresco, como más limpio en boca, más lemon, más... Este sí que tiene ese toque un poquito más como... más profundo. El humo más cuantioso. Sí. Pero no es tampoco como otros Virginias más maduros, que es como que notas. Está en un... Pero está muy rico, ¿eh? Un poquito de agua. Y aparte que eso es una percepción mía, no es que diga tiene esto, sino que lo noto que ese toque herbal también fresquito lo tiene. Pero delicioso, ¿eh? A mí personalmente... Delicioso, ¿eh? A mí personalmente lo que es la olor a tomate frito que desprende en lata, en fumada de momento no lo estoy notando. No. Para nada. Que es un toque así como también en lata, como tiene ese toque como de higos pasas, como de fruta o ciruela madura confitada, mezclado, pero predomina para mí también, igual que, bueno, como creo que hemos visto los tres, ese toque así como a jugo de tomate. A mí me recuerda, de hecho, a veces, incluso cuando mi madre ha cocinado algo con tomate y ese olor que deja cuando prepara la salsa de tomate, pues es que eso. Sí, es como un tomate confitado. Es como un conjunto de esos dos así. Sí, pero luego fumado no está ese sabor, ¿eh? Hay que decir que el fumado es una delicia. Fumado está buenísimo. Me gusta más que el Gold Navy Cat este. Sí, sí, sí.
pero sin duda, ¿eh? Y es como todo, ¿para qué lo quieres? También está ahí. Este sería como la versión un poco más de sillón, la versión un poco más de otoño por la tarde, o un poquito con más punch. Y el otro es más fresquito, más hasta en verano, más... Sí, más primaveral, más... Fumarte en una terracita en verano. Este ya... Con una cervecita, este pide ya silloncete y... Los pies apoyados en un taburete con tus zapatillas de felpa. Esto seguro que lo hacía Tolkien antes de ponerse a escribir. En los años 40 o 50 pues se pondría con su original Navy Cat y... De pensar en elfas y orcos. Y bueno, y hoy este tabaco lo vamos a maridar con... Agua. Están jugando con mis sentimientos. A ver, voy a meter la mano en el zurrón. Y aquí sale un vasito. Voy a meter la mano en el zurrón. Aquí sale otro vasito. Acordaos que Sergio es el mago del grupo. Y aquí sale el último. Esto es como el mini bolso de la Mary Poppins, ¿no? Nada, seguiremos acompañando con este whisky que tanto nos sorprendió, que tanto nos gustó, que ya conocéis de los anteriores vídeos. Así que voy a proceder a Esto lo servir. voy a dejar por aquí. La verdad es que sí, es un whisky que por 32 euros hay que decir que nos ha gustado mucho, la verdad. Primero para Qui-Gon. Ya vale, esta botella se recarga sola. Después para Sid. Y cómo no, para el Obi-Wan. Obi-Wan fumoni. Además que Qui-Gon Jinn es Luke. Bien. Bueno, Luke, Friki de Star Wars. Como fue ahí cambiando espadas, yo ya no, Sí, ya no digo nada. eso es verdad. Vamos a hacer un brindis. Está volviendo, coño, está volviendo. Ya. Empezó con el azul primero. Es que mola este whisky. Venga, Un brindis. para todos vosotros, compañeros de ruta. Venga, tú y yo. Hoy hemos hecho al revés. Por vosotros, compañeros. Suavísimo. Qué Siempre diré lo mismo de este, ¿eh? Es que es muy Está suave. buenísimo. No rasca, pasa suavemente, te da ese Pues, ese ya ves. dulzor, ese calentito que te da en la garganta, Pues baja no se ha suave apagado. hasta el estómago. Pensaba que se me había apagado, la había dejado. Pues bueno, punto positivo para el tabaco, que también es un tabaco que parece que fuma muy bien. Que esto de dejarlo y que luego lo retomes y más o menos le cueste poco, que mantenga bien el encendido, contando que hoy casi ha sido sacarlo de la lata y empezar a fumar. Yo sí que noto ciertos problemillas de humedad. Quizás sea porque no ha tenido ese tiempo de airearse y demás, pero bueno. Yo en mi caso, humedad todavía no lo noto, como últimamente estoy sin filtros ni nada, no me ha llegado nada de líquido ni nada. Por ahora yo tirando bien, la verdad. Yo por ahora de humedades también, es que supongo que eso va también, depende de la fumada. Y bueno, ¿qué nos dicen? Porque este es un tabaco que está dentro de lo que es la marca o de la casa McBaren, ¿vale? Aunque yo siempre es como que Capstan es Capstan, y igual que otros tabacos que sí, que pertenecen, pero separando un poco. A ver qué nos cuentan en la página web oficial. A ver que le pongo el tono bien. Esta mezcla es una composición de tabacos Virginia selectos. Para hablar bien normal. Esta mezcla es una composición de tabacos Virginia selectos y maduros cuyas notas cítricas y herbáceas combinan brillantemente con la dulzura natural. Eso es lo que comentaba yo antes, que digo, es maduro, pero ese toque cítrico... Yo el maduro lo noto que pero, es maduro, pero madurito. el toque herbal y cítrico está ahí también. No es un tabaco... El cítrico yo, por ejemplo, no lo noto, pero sí que el herbáceo sí. Ese sí. Una visita obligada para todos los que aprecien una buena y sencilla mezcla de Virginia. Hombre, mezcla Virginia no, porque solamente es puro Virginia. Pero mezcla de varios Virginia selectos. Entonces, eso sí. Puede ser que sean Virginias de América, algunos de África, yo qué sé, eso. Capstan Original Flake fue creado originalmente por W.D. and H.O. Wills of Bristol hace más de un siglo. Telita. Es uno de los favoritos de innumerables fumadores de pipa a lo largo de generaciones,
Quizás el fumador de pipa más famoso que disfrutó de esta fina mezcla fue J.R.R. Tolkien, autor de los libros de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Una mezcla única hecha 100% de hojas de Virginia. Pues eso es lo que dicen en la web oficial. Y así es. Una mezcla que, como más o menos describen ellos así a grandes rasgos, ese toque del Virginia maduro, pero también a la vez herbal y cítrico. Y cuando yo antes decía fresco, era en el sentido ese, que a nivel de buque no es un tabaco cargado. Reciende muy bien, porque mientras he hablado se me ha apagado. Reciende estupendamente. No lo he tenido, solamente he tenido que enseñar la llama y ya está. Y con el tema del whisky habéis notado una cosita. Y ahora me voy a centrar un poquito en eso. Yo creo que a mí se me realzan un pelín los cítricos. Vamos a ello. Un pelín. No, mira, se me está apagando ahora. Yo el toque herbal es lo que noto que a lo mejor es eso, bueno, el cítrico, el toque herbal me sube por nariz, sobre todo después de mantener el whisky un poco en boca y luego pasar por nariz, noto como más ese toque herbal. Delicioso, ¿eh? Un tabaco con cierta profundidad, muy sabroso. Incluso te hace salivar un poquito. Y sí que es verdad que esos toques cítricos es que es como que se mezclan también con el paso en nariz del toque herbal. Está un poco ahí todo mezclado, pero sí que es verdad que el alcohol es como que lo realza. Es como que a la vez también lo suaviza. Hay mezclas inglesas que el whisky es como que la sube, como que sube los ahumados, ¿sabes? Ese toque de los ahumados que te los sube. Y este es como que, como decías tú, el cítricos, toque herbal, esa frescura del Virginia lo realza. Parece como si te limpiara un poco la boca y notaras como el tabaco, esos matices más definidos, puede ser. A mí se raza muchísimo el Virginia. Ese maduro aún lo noto más después del whisky. Te afloja lo que es la nariz para que el paso de nariz sea picor cero, prácticamente. Y a mí me pasa un poco, quizás de diferentes maneras de notarlo, pero como dice Sergio, el toque más cítrico, más herbal, más... Yo, como he dicho, en la zona herbal sí que la noto totalmente, pero esos cítricos yo no sé si es por es como un toque, mi paladar, que es diferente, es como... mis sensaciones son diferentes, pero claro, no, pero es que esto es un mundo, pero es como es como un toque acidillo, es que no sé, Sí. como un ácido, pero no, ácido, bueno, un toque así agridulce, pero es como unos puntitos que te deja también en el paso por nariz al final, después del toque herbal es como que te deja ese pipi, ese punto. Yo creo que si bebes agua y te refrescas la boca y luego le das al tabaco, creo, bajo mi punto de vista, es como que los dulces se suben, tío. Noto mucho el dulzor luego en la punta de la lengua. Pues vamos a probarlo. Aquí hay que probar todo. Sí, debajo de la lengua sobre todo. Es como curioso porque con agua es como que el tabaco parece como que redondea y notas el dulzor más en boca, y cuando pruebas con el whisky es como que te limpia, es como que te abre los sentidos y notas más los cítricos, los herbales. Eso es que es un tabaco que, como digo yo, así dicho llanamente, mola. Un tabaco que mola. A mí me sorprende que con el agua
por nariz sí me da ese picor, pero con el whisky no. Con whisky pasa plácidamente, suavecísimo, tranquilo, sin picor ni nada. Y con el agua me da ese picorcito agradable, claro, que de ese Virginia lo noto con el agua. Pero con el Virginia, o sea, con el whisky, tranquilo, no pasa nada. Que ni lo notas casi. No sé, pero tabaco que está muy bueno y mola. Eso de que tenga sus puntos, sus diferencias, que te dé unos matices con, por ejemplo, ya sea whisky con un brandy, con un ron, luego que con el agua, o que incluso seguro que este tabaco fumado con un café con leche, eso tiene que estar delicioso. Con una cervecita incluso también. Así que tabaco de calidad galáctica, Capstan, por no decir McLaren, muy buen trabajo. Master of the Universe. Sí, toda regla. Realmente, si disfrutas con un buen Virginia, no te lo pienses. No hace falta buscar mucho para encontrar un Virginia de calidad. De hecho, la frase sería, si estás viviendo en España y no has probado este tabaco, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Tabaco que se puede encontrar, también no lo hemos dicho, importantísimo, a nivel nacional, por 7 euros la lata, 7 y algo. Está en casi cualquier estanco mínimamente especializado que tengan cualquier cosa de pipa. De hecho, hay muchos estancos que tienen los Burkunri, el Amsterdamer, el Half y los Capstan los tienen siempre, porque son tabacos que salen, siempre salen. De hecho, y estoy seguro que este es uno de rotación diaria de muchos de vosotros, segurísimo. De hecho, es una de las cosas que me dijo una vez un estanquero sobre el Capstan, sobre los Capstan, pero hizo referencia directa a este tabaco y dijo, es un tabaco que siempre sale, siempre hay clientes para este tabaco. ¿Y qué más Como decir? dices tú, tienes un tabaco de rotación. ¿Y qué más decir? Que tienen más de 100 años. Y sigue a la venta, o sea... Y lo bien que se mantiene, ¿eh? Será por algo, la verdad. Y bueno, ya que estamos hablando de 100 años, de que a la gente le gusta, de que es un tabaco de rotación, de que es un tabaco de que seguro que mucha gente lo ha probado, vamos a Tabaco Reviews. Que Dani nos haga el resumen y a ver cuántas valoraciones tiene. ¿Qué tal hablan de este tabaco? Pues bueno, no es de las que más valoraciones hemos nosotros dicho, pero tiene bastantes, la verdad, casi llega a 200, tiene 188 valoraciones, o sea que es bastante fiable la puntuación que le dan. Me sorprende que no tenga más, ¿eh? ¿De valoraciones o de puntuación? De valoraciones. Y a mí también, porque normalmente cualquier tabaco así tan legendario como esto suelen tener 300, 400... Pero bueno, la verdad, pero bueno, tampoco está del todo mal. No sé que hayan hecho, porque veo que es el encuadre de la lata. Es el antiguo. Bueno, pero es nuevo, me refiero a que tiene este formato, que no es como la de Sergio. Que no sea que a lo mejor hayan abierto. No lo sé. Eso ya pero tampoco lo sé. Pues bueno. Pero la valoración habla por sí sola. Yendo a la valoración, sobre 188 valoraciones, y como siempre, sobre un 4, le dan un 3,4. Bastante altito, un notable muy alto, casi excelente, ¿vale? Le dan de fuerza media, yo totalmente de acuerdo, saborizante ninguno, sabor medio, incluso les daría un medio alto porque tiene bastante ese sabor del Virginia maduro. Es un señor tabaco. Es un señor tabaco. Tiene ahí su complejidad de un tabaco maduro, tiene esos puntitos diferentes, ácidos, florales, realmente... Y de nota de habitación, agradable a tolerable. Claro, no te deja un mal olor en la habitación, está muy bien. También, como siempre hablamos nosotros, somos 3 personas aquí hablando, el humo es un poco condensado, se nota un poco, tampoco mucho, supongo que es de los que se disipan bastante rápido, pero estamos aquí dándole un poco de caña a este tabaco que está muy bueno, la verdad. No es un tabaco que deje un olor en habitación tampoco que digas, uff, qué agradable, que va a ser un tabaco que la gente te va a ir detrás. Más tabaco, pero no es desagradable. Claro, no es un tabaco que te vaya a dejar un olor a bizcochito como muchos otros, pero tampoco es un tabaco que el olor a tabaco que te deja en la habitación es desagradable como muchos otros. No. Es un tabaco, o sea, es un olor a tabaco aceptable, que luego abres un poco una ventana y enseguida desaparece. A mí realmente me ha dejado flipando bastante, que de 200 casi valoraciones que tiene, me parece que eran 98 de 4 estrellas.
Y me parece que eran 5 solo los que habían valorado una estrella. Exacto, 98, 4 estrellas, 3 estrellas, 67 personas, 2 estrellas, 18 y una estrella, 5. Solo 5. O sea, es un tabaco muy querido. Un 3,4. Estamos hablando de que pocos tabacos están... Yo creo que pocos tabacos que se hayan mantenido tantos años en pie, que continúen, porque hay muchos tabacos que están por 3,6, 3,5, pero que son tabacos que ya no se fabrican. A lo mejor tabacos de esos premium y súper exclusivos, pero un tabaco que lleve tantos años, tan fácil de encontrar en cualquier estanco y que se mantenga hoy en día con un 3,4, yo creo que ya está hablando mucho de este grandísimo tabaco. Yo es de estos tabacos que yo le doy un 4, la verdad. Sí, Me está gustando mucho. Yo creo que también. Aparte ahora estoy un poquito menos de media gazoleta, estoy un pelín por debajo y me están viniendo unos sabores a paja seca. Pero fuerte, buenísimo, pero fuerte, tío, buenísimo. que lo notas y ese sabor fuertote está... Chapó. Como si estuviera masticando un trocito de paja seca. Sí, de heno. Así Yo que no- me voy a adelantar y voy a decir Capstan de McBaren, muy buen trabajo. Bueno, no te has adelantado, antes lo he dicho yo. Pero... Bueno, da igual. Yo, bueno, por el tabaco, por el precio, por que se mantiene, por el manejo, el olor en lata, la presentación y todo, serían 4 estrellas también. Pasa que a mí personalmente no es un tabaco a lo mejor que me sorprenda en el sentido, a ver, me sorprende que está muy bien, pero que a lo mejor no es un tabaco que digo, me ha enamorado, me ha cautivado. Pero bueno, vamos avanzando en la fumada. En mi caso sí, me ha gustado mucho, la verdad. A ver, sí que es verdad que, a ver, está Robert McConnell, está Tito Samuel, grandes competencias. que Entonces, yo, por ejemplo, es que claro, no, las Virginias maduros yo de no- estas dos, Yo cuidado. estoy de acuerdo con lo que dices, pero calidad-precio, que Exacto. está un precio muy bajo, yo lo veo un Y sobresaliente. muy fácil de encontrar. Yo también prefiero los flakes de Virginia del Tito Samuel, descaradamente, o sea, el sabor y el toque que le dan para mí son inigualables. Pero debo decir que en ese caso también estoy de acuerdo con Dani, entonces poniendo en una balanza todos los aspectos, es un tabaco que... Yo es que realmente sería un tabaco que por precio, por facilidad de encontrar, por sabor, por complejidad del tabaco, por la profundidad del tabaco, yo le doy un 4. Yo le daría un 4. Realmente es un tabaco que está mucho más que decente. Por favor, comentarios. Dejar comentarios. Este tabaco yo creo que lo habrá probado, si no el 100% de la gente que nos acompañáis, compañeros de ruta. Por El favor, 99,99. dejar comentarios. O sea, queremos reventar la caja de comentarios de este tabaco, explicando vuestras experiencias, cuando lo probasteis, todo. Estaremos encantados de leerlo y contestaros. De verdad, dejar comentarios. Que aquí yo creo que hay tela marinera para comentar. Y que si no Este pensáis grandísimo como tabaco. nosotros y nos gusta, por ejemplo, que no pasa nada, acompañamos y... Sí que No, es verdad. pero es como cada uno tiene Sí, su gusto. sí la que es verdad que Obvio. estoy ahora entrando, o sea, bueno, ya estoy en mitad de cazoleta y sí que es verdad que me está gustando más ahora que cuando hemos empezado. Cuando hemos empezado era más tipo como el Golden Navy Cat, un tabaco un poquito, que sí que le notaba ese toque de profundidad extra en comparación al otro, pero ahora sí que me están viniendo más, incluso hasta como ese toque a frutos secos, recuerdo de como de nueces tostadas, ese recuerdo a frutos secos tostaditos, y está muy bueno. Es que está delicioso. Yo es que sigo notando Voy a hacer la prueba. la paja tostada al sol, tío, y... Y nunca mejor dicho, es una paja. Adiós monetización de YouTube. Aunque bueno, con esto no sé yo si nos acabarán monetizando. Con esto lo dudo. Riquísimo. Con el whisky también en boca, ya no solo en nariz, que hablábamos de los cítricos, en boca. Es que a mí el sabor que te deja en boca, aunque sea sin nada, es... Ya entiendo por qué Tolkien... Está muy bueno. Ahora entiendo por qué fumando este tabaco pensaba en elfas. Yo creo que sí que a mí me sorprende y me gusta mucho este tabaco, y hay que decirlo. Es que es un tabaco que, por ejemplo, no es lineal. No es un tabaco que dices, bueno, es una mezcla de Virginias, es un Virginia puro con mezcla de Virginias, pero qué bueno, que es por redondito y vas piano piano y todo el rato igual. No, No. no. Además que es un tabaco que, aunque le estés dando caña,
Lo único que sobresale es que aún ganas más fortor en el sabor. Y a mí es que le estoy dando caña porque me está encantando el fortor que le está dando este tabaco a ese Virginia. Yo los tostaditos estos es que me están flipando mucho, los tostaditos que van surgiendo. Es un tabaco que, aunque lo empujes, no se te vuelve en contra. Simplemente potencia ese sabor, lo vuelve un poquito más fuerte, más presente. Totalmente de acuerdo. Pero realmente no pierde, no se vuelve en contra, no se te hace un tabaco áspero, un tabaco No. Y aunque, bueno, es un tabaco que como todos aconsejamos siempre que podáis pues hidratar un poquito y demás, pero tampoco, yo voy notando que voy necesitando beber, pero tampoco es un tabaco muy agresivo que digas, necesito hidratar. Está bastante... Y para ser una mezcla de que es totalmente Virginia, no es picoso, no se te vuelve en contra, como decía, no es un tabaco agresivo que digas, cuidadito, siempre hay que fumar con unos mínimos de cuidado, pero realmente... Riquísimo. Muy sabroso, la verdad es que muy, muy sabroso. O sea, ricos. Es un tabaco que realmente no me extraña que sea un tabaco de rotación de muchísima gente. Y tampoco me extraña que sea un tabaco que incluso se pudiera aconsejar para alguien que incluso se quiera iniciar en el mundo de la pipa. Mejor este tabaco que muchos otros de aromáticos, ¿eh? Una vez rompiéndolo... El único inconveniente que le veo a este es la humedad. Sí. Es el único, porque a mí, por ejemplo, yo que me lo estoy cargando en flake, la humedad viene tal y como viene, ¿vale? O sea, yo por mucho que lo dejes tiempo, la humedad siempre va a estar ahí porque está compacto. Entonces yo en según qué momentos me habéis visto que me lo he tenido que retender varias veces, porque ya llega un momento que llega a un punto donde está todo muy condensado ese tabaco y se me llega a apagar. Entonces lo vuelvo a encender y ya está, no hay ningún problema. Pero ese es el único inconveniente que le diría a este tabaco, que viene un poquito humedecido, pero es normal porque son flakes. No es porque el tabaco sea húmedo como muchos otros que ya vienen humedecísimos. Este no. Este viene bien, pero es eso, un poquito húmedo porque es flake, básicamente. Yo creo que sí que un iniciado lo podía... Lo que pasa es que sí que es verdad que viene en flake, viene contra la humedad... Yo aconsejaría a su hermano más bien para iniciar, porque son flakes que al menos el flake que nosotros nos tocó venía mucho más seco, venía más... Sí, como más listo de frotar y cargar. Más listo de... era, no sé... Sí. Enseguida que lo desmenuzabas un poquito, pues la humedad ya se te ponía perfecta. Y también tengo que decir que actualmente han añadido dos variaciones de estos tabacos, que es en Ready Rabbit. Ready Rabbit. Ready Rabbit. Sí, que es el Roger Rabbit. Roger Rabbit de toda la vida. Exacto. El flake este que está como roto. Que antes no estaban, o al menos no teníamos nosotros conciencia de que esa variación existía. O sea, nos pensábamos que solamente estaba en flake. Bueno, ahora también está en listo y frotado. Lo que nosotros diremos ya a partir de siempre es Roger Rabbit. Roger Rabbit. En corte Roger Rabbit. Bueno, yo creo que yo me gustan mucho los Virginia frescos y más herbales, o sea, soy amante de tabacos como, pues bueno, como su hermano el Gold Navy Cat o por ejemplo el Gold Rush de Aston. Ese tabaco me flipa mucho, mira que es un tabaco mejor menos maduro, más herbal, a mí me encanta. O por ejemplo de la línea Samuel, el Golden Glow es un poquito más así, es un poquito más herbal, no es tan maduro como un Best Brown o un Full Virginia Flake. Y yo disfruto tanto un Virginia de ese tipo, más lemon y más fresquito, como disfruto tanto otro tipo. Y este yo lo veo como un poco a caballo entre esos dos. O sea, me cojo un Virginia de esos o un Robert Marcon 5 años maduro, que eso sí que es la pasta, como decías tú, ya ese heno ahí más concentrado. Este está un poco a lo mejor a caballo, pero tiene unos matices y unos tostaditos. ¿Cómo va mutando la fumada? Me ha sorprendido, la verdad. Mucho. Muchísimo. Y la gente, bueno, como hemos visto, no sé si hay algún comentario por ahí legible, porque la mayoría dejan dejan Biblias, ¿eh? Hay un comentario de Tolkien del año 42. Yo creo que aquí hay un Señor de los Anillos entero. Mira, humo extremadamente suave y cremoso, casi sedoso. Copos doblados, encaja perfectamente en un cuenco de Greybow Grand Duke, sin filtro. Perfecto directamente de la lata, ligero sabor a fruta a pasas, sabe a Best Brown Flake y Full Virginia Flake. Yo ahí discrepo personalmente, pero... En cantidades iguales, con los aspectos positivos de ambos.
El sabor y la fuerza se acumulan en la pipa. Excelente sabor, especialmente cuando se bebe a sorbos. Pero sí que es verdad que teniéndolo a mano... ¡Tabacazo! Tabacazo. Al menos hasta que lleguen otras marcas, realmente es un tabaco que, joder, siempre hay que decir lo encontráis y llevaroslo porque está buenísimo. Y aparte, lo bueno es eso, que siempre que vayáis al estanco seguramente estará. Y de hecho, es lo que comentaba antes. Este no es un tabaco que aconsejemos desde la ruta, no. Es un tabaco que decimos, si no lo habéis probado, ¿a qué estáis esperando? O sea, probarlo de verdad. O sea, es casi imposible que os decepcione. Pues yo estoy ya en el tercer tercio o último tercio de la cazoleta y he de decir que realmente es un tabaco que no me extraña que sea un tabaco de rotación. ¿Es tabaco que metería en rotación? Sí. O mejor dicho, ¿tabaco que meteríamos en rotación? Sí. ¿Tabaco que volveríamos a comprar? Obvio. Sí. Lo que pasa es que aquí en la ruta tenemos un sobreexceso de tabaco, porque de todos los tabacos que estamos trayendo, es una pena, porque realmente a veces pensamos en hacer, ahora bueno, ya, si queréis dejar comentarios, pues dejadlo, pero a veces hemos pensado hacer decir, si hiciéramos unas vacaciones para disfrutar realmente de todos los tabacos que hablamos, de muchos tabacos que nos han gustado y que queremos realmente fumar, y estamos un poco con el ritmo de trayendo tabacos, intentando variar, de traer todo tipo de tabacos, más de a pie, más premium, y a veces no da tiempo de disfrutar un tabaco en sí, porque claro, tenemos que ir trayendo tabacos, probando. Claro, degustamos cuando lo estamos fumando aquí y algunas veces, las pocas veces que podemos, de ir probándolo en casa y dándole más veces. Pero sí que es verdad que tenemos que ir pensando en otros tabacos, fumar otros tabacos, y estamos siempre... Se acumula un poquito. Estamos rotando tantos tabacos nuevos que es casi imposible repetir Claro. el mismo tabaco 5 veces. Y a veces también eso, coger tabacos de todas las categorías, ¿no? Más premium, menos premium. Pero bueno, ¿tú qué te las has acabado? Que lo he visto a Sergio disfrutar como un campeón. A mí me ha gustado tanto que ya me la ¿Qué puedes decir? ¿Cuál sería tu veredicto, como conclusiones finales y qué te aporta este tabaco? Nada, yo diría que bueno, que le doy respaldo a la nota que le he dado antes en Tabaco Review, que yo le daría un 4, sigo pensando lo mismo. Es un tabaco que pues eso, es un Virginia maduro con esos toques herbales, florales. Luego a mitad de cazoleta a mí me ha venido un sabor a paja tostadita al sol muy rico. O sea, realmente es un tabaco que aconsejo 100%. Que encima lo bueno que tenemos es que es fácil de conseguir, es un tabaco baratito, tampoco... ¿Qué más queréis? O sea, si os gusta el Virginia, adelante. Es más, compradlo, aunque no lo hayáis probado, compradlo ya porque merece la pena. Además lo reenciendes y... Está Igual, bueno, está rico, está rico. muy bueno. Tabaco que se presta a eso, se presta a que lo puedas dejar la pipa porque tienes que atender otro asunto o lo que sea, vuelves a coger, le das un toque de fuego y el tabaco está bueno, vuelve a estar bueno. Totalmente. Es riquísimo. Y sigo diciendo yo lo de antes, le das potencia y sube eso, ese maduro sube, se potencia aún más fuerte, y para los que os gustan los sabores más fuertes, recomendadísimo. Si lo queréis más suave, no le deis mucha caña, fumadlo normal, pero si os gusta fuerte, dadle que vais a flipar. Y además es un tabaco dulce también, con su dulzor ahí permanente, se mantiene. Por ejemplo, mareándolo con un whisky, que es como una bebida más seca y más agreste, pues luego el dulzor está ahí. Yo, por ejemplo, ya se me está acabando a mí también se me está acabando, porque si veis ya estoy encendiendo cada 2x3. Sí. Es que con el whisky luego en boca es delicioso. Yo también tengo la pipa ya que está a punto, y creo que por un poco de compañerismo con Sergio, que ahora mismo se está sacando la mierdecica a las uñas, yo creo que podemos dar por concluida esta reseña. Y como hemos dicho, ya no es que sea un tabaco que recomendamos, sino si no lo habéis probado, ¿qué estáis esperando? El original Navy Cat de Capstan, probarlo, riquísimo, Capstan azul más conocido. Así que hasta aquí, no sé si quieres comentar alguna cosita más. Está flipando, ¿no? Riquísimo. Dani, vamos. Yo tabacazo para el capazo, ¿no? 3 en bodega para probarlo dentro de 5 años. Yo creo que debe, pues hablando de este tema, creo que es un tabaco que debe envejecer muy bien en bodega. Sí. Así que Es más, uno de ellos le añadiré perique. seguro que podría triunfar. Así que hasta aquí la reseña de compañeros de ruta. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós.
muy buenas, compañeros de ruta. Hoy surcamos los mares con Original Cat de Capstan. El Original Cat me ha quedado un poco mierda. Voy a hacer una más y ya está. Ya lo has visto tú, o sea, es que ya lo he notado. Visto todavía no, pero oído sí. Qué tontos estamos hoy, de verdad. ¿Qué pasa? Estoy así. Estoy viendo con la máxima. Ya lo verás en el vídeo. Porque estoy ahí, mira. Claro, es que yo desde este lado es imposible, ¿eh? Mira así. Claro, intenta mantener así a los piratas para arriba.